Presentación. Está listo, es doctor en Historia de la Universidad de Concepción. Rafael Sagredo ya está junto a nosotros. Felicitaciones, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola. Les pido un aplauso para él. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de Ciencia Sin Ficción. Vengo de Santiago, soy de la Universidad Católica de Chile, de la Biblioteca Nacional, y me toca exponer, o voy a exponer, sobre este tema de historia, Comenzó muy bien para mí la llegada acá a Concepción porque me pasé por la feria de ciencia escolar y había un grupo de estudiantes del Colegio Rafael Sotomayor de Coronel, en que su trabajo era una encuesta sobre cuáles eran las asignaturas preferidas de los estudiantes. Y ahí aparecía la historia con un 30%. No lo podía creer y me alegré mucho, así que para ese grupo que constata una realidad va dedicada esta presentación. Me toca hablar de historia, quiero hablar de este Chile delineado por la ciencia en el siglo XIX. Y fíjense que es una presentación que tiene como propósito mostrar, particularmente a los jóvenes, que la historia es mucho más que aquello que normalmente se entiende por historia. Y entonces aquí vamos a hablar de personalidades que quizá ustedes no conocen, de hechos que probablemente no están en la historia tradicional, ni siquiera están en la historia secreta, con eso les digo todo. Vamos a hablar de personalidades además que tuvieron la mala suerte de morirse de viejos, de tal modo que no participaron en ninguna batalla extraordinaria, nadie les pegó un balazo, no se sacrificaron por la patria, aparentemente, sino que sencillamente murieron de viejos, dedicando toda su vida a estudiar, a leer, a investigar. O sea, personas que para la historia tradicional, para la crónica política, para la crónica militar, aparentemente no tienen ningún interés. Bueno, me arriesgo delante de esta audiencia y hablamos de estas personas. Ahí estamos nosotros, Chile, Chile naturaleza, Chile cordillera de los Andes, como se ha explicado acá. Chile tal cual nos veríamos si logramos elevarnos, salir fuera de la atmósfera y mirar. Un Chile fuera del tiempo. Un Chile que es cordillera, aquí está el Pacífico, el Atlántico, el Polo Sur y la cordillera de los Andes. Y ahí estamos nosotros. El Chile histórico, el Chile geográfico, el Chile social. Chile, lo más hondo de la tierra, lo más lejano, lo más frío, tal y como nos vieron los pueblos precolombinos del extremo norte hoy día de Chile, extremo sur del hoy día Perú, el oeste de la hoy día República de Bolivia. Esa es la palabra Chile, lo más hondo, lo más lejano, lo más frío. Es el Chile con humanidad, es el Chile que tiene su nombre derivado de una realidad geográfica que se va cargando de historia desde que hace 13.000 años atrás llegó el primer habitante acá y que se sigue cargando de historia después de la llegada de los europeos y que se carga más de historia todavía después de la independencia nacional. O sea, un Chile que es geografía, que es historia y que hoy día es una sociedad, es una comunidad de la cual formamos parte todos nosotros. Una región que comenzó a ser explorada, fíjense, por los pueblos precolombinos, en la forma en que ellos lo hacían, para vivir, para sobrevivir, pero que gracias a esa exploración fueron acumulando experiencias, como se ha dicho, nombres, conociendo las propiedades de los recursos naturales, que para ellos eran recursos vitales, de lo cual aprovechan naturalmente los europeos que llegan a América a partir de 1492 y a Chile a partir de 1536 por lo menos.
y que comienzan a explorar América, como se aprecia en este mapa, ¿cierto? No para explorar Chile, que no existe, sino que para explorar una posesión imperial, la América Meridional, o sea, América del Sur. Es una ciencia que comienza, ¿cierto?, desde el momento mismo de la independencia con los conquistadores, con los cronistas, pero que sobre todo en el siglo XVIII, o sea, 1700 en adelante, adquiere una categoría, comillas, científica, con un método, con preguntas, con inquietudes, con interrogantes que hay que resolver. Una ciencia empírica, una ciencia que se hace en terreno. Ya no basta con estar en los gabinetes leyendo libros, el saber de la antigüedad, ahora hay que salir. Y hay una serie de expediciones científicas organizadas por España, por Francia, por Inglaterra, por Rusia, el zar de todas las Rusias, que vienen a América y comienzan a delinear el perfil, por lo menos de las costas, de América. Que en el caso chileno, o en el caso de lo que hoy día llamamos Chile, se materializó, por ejemplo, en la presencia de numerosos científicos, pero particularmente José de la Moraleda, un hidrógrafo, un piloto, un marino, un científico que a fines del siglo XVIII fue mandado a explorar desde Chiloé al sur y exploró todo el archipiélago de Chiloé y exploró todo lo que hoy día es la costa de Aysén. Tanto es así que la costa o el canal que está entre Aysén y el Pacífico, ¿cierto?, se llama Canal Moraleda, en homenaje a este piloto que muy pocos conocen, pero que fue decisivo para el reconocimiento de esa zona geográfica, que además navegó por todo el Pacífico Sur, delineando, como se ve ahí, el perfil del litoral de lo que hoy día es Chile. Un litoral que, como ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, era bastante más, o un Chile que, como se aprecia ahí, era bastante más angosto de lo que es hoy Chile. Porque a un español como él, lo que le interesa son los puntos de la costa, nada más. ¿Por qué? Porque él está haciendo un trabajo para el Imperio Español que se está defendiendo de la presencia de ingleses, de franceses que entran por el Cabo de Hornos. Y entonces necesita conocer cuáles son las características de la costa a objeto de poder defenderlo. Y elabora este tipo de diarios, de paisajes, vistas de la costa, en donde se aprecia claramente, ¿cierto?, cuáles son las características del litoral que un navegante, llegando desde el mar, va a apreciar como una forma de orientar al navegante, de evitar los accidentes, los naufragios, etcétera, etcétera. Son derroteros diarios con todo el relato de la navegación, pero también con estas verdaderas obras de arte. Todas las cuales van constituyendo o comienzan a perfilar lo que hoy día llamaríamos Chile, ¿cierto?, en una forma de representación cartográfica que se va, digamos, comillas, perfeccionando para ir mostrando la realidad de nuestra naturaleza. Y que tiene en dos personalidades de fines del XVIII un hito. Por un lado, Alejandro Malaspina, el de la izquierda, un navegante italiano al servicio de la corona española. Y a la derecha, el gran Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna, un geógrafo, un naturalista de origen prusiano que llega a América en 1799, que permanece aquí hasta 1804, no visita Chile, pero lee sobre Chile. Y en sus obras, que son muchas, en sus miles de páginas, ¿cierto?, ofrece una descripción muy acabada de toda América, incluida de algunos puntos de lo que hoy día sería Chile. Por ejemplo, porque leyó a Moraleda, que había explorado Chiloé, Aysén, y entonces puede reproducir lo que dice. Y que escribió dos libros muy importantes, muchos importantes, pero dos que voy a mencionar: el ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, que es un verdadero certificado de identidad del México actual, y el ensayo político sobre la isla de Cuba. Estos señores llegan y Malaspina, por ejemplo, como se ve aquí, realiza una cartografía, ¿cierto?, que muestra cómo era Chile para un español de fines del siglo XVIII. Y el Chile de un español de fines del siglo XVIII no es el Chile que conocemos nosotros, porque no existe Chile. Lo que existe es el Imperio Español en América, una porción de América, en donde hoy día está
lo que llamamos Chile, y que ellos representan con un mapa como este, en donde se está mostrando el camino entre Valparaíso y Buenos Aires. Porque a un español de la época, como a Moraleda le interesaba el litoral y no el interior, a este le interesa el camino que une el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. Y entonces los mapas que tenemos de fines del siglo XVIII, de lo que hoy día llamamos Chile, son mapas horizontales. Este-oeste o oeste-este, o sea, entre la cordillera y el mar. Esta es una idea que tenemos que retener. Y escribe el abate Molina, escribe su historia física y política de Chile, la historia natural y civil, y Malaspina escribe sobre la frontera austral del Imperio Español. No ya la frontera de la Araucanía, no la frontera de la región de la frontera. Es Chile, todo Chile, una frontera del mundo occidental, del mundo europeo. ¿Y quién dice eso? Lo dice la ciencia, porque estos señores son científicos, cabales científicos, hombres que miden, censan, describen, concluyen. Y con su trabajo van aportando a lo que es fundamental para la época, el enriquecimiento, el poderío, el prestigio del imperio. Es una ciencia imperial, ya sea para Francia, para Inglaterra, para España o para el zar de todas las Rusias. Humboldt escribe libros fundamentales como este. Nosotros conocemos poco a Humboldt. A lo más conocemos que existe la corriente de Humboldt. Pero Humboldt en sí mismo es una personalidad extraordinaria, un romántico del movimiento cultural romántico. No un romántico de enamoradizo ni nada que se le parezca, que también lo puede ser, por supuesto. Y él es un hombre que aprecia, que nos hace valorar la naturaleza. Nos muestra los goces que hay en la contemplación de la naturaleza, pero a pesar de ser un romántico, de ser parte del romanticismo, ¿cierto?, escribe tratados científicos, como algunos de los que estamos viendo. Y elabora también representaciones y descubre una nueva dimensión, que es la altitud. Porque normalmente los naturalistas se orientaban norte, sur, este, oeste. Pero Humboldt se da cuenta que también está el tema de la altitud. Y él, que nunca vino a los climas templados, o sea, Chile, siempre prefirió viajar por los trópicos. Porque en el trópico estaba la posibilidad de, a medida que yo voy subiendo, ir pasando desde el clima tropical hasta el clima polar por efecto de la altura, que es lo mismo que recorrer Chile desde Arica a Punta Arenas. Entonces, un hombre que tuvo su mérito y que representa las cosas de esta manera. Quiero mostrar cómo la ciencia, y como se ha visto probablemente aquí ayer y hoy, y en otros eventos, la ciencia en sí mismo también es una fuente de arte, es una fuente de apreciación estética, porque esto que es ciencia, pero también tiene un valor como representación artística. O sea, aquí hay una cualidad, hay un talento de la persona que lo dibuja, que lo grafica de esta manera tan atractiva. Bueno, y el otro gran científico que vino a América fue Darwin. Bueno, vinieron muchos, estoy señalando los más importantes. También vino como consecuencia de una expedición imperial. Malaspina, expedición imperial. Humboldt, particular, pero parte de una potencia europea. Y Darwin, que viene en la década de 1830, el viaje comienza en 1831, aparece por aquí en 1834, 33, 34, y permanece en lo que llamamos Chile, ya en ese entonces Chile, durante casi un año, recorriendo desde el extremo sur, viendo ya el Monte Sarmiento, en el Cabo de Hornos, ¿cierto? Y después parando en Chiloé, parando en Valdivia, parando en Concepción, estuvo acá, en Valparaíso, en Coquimbo, y en lo que era entonces territorio peruano, Iquique. Después Lima, las Galápagos, y sigue el viaje. Y estando acá, si uno lee su viaje alrededor del mundo, va a ver que el 80% de la descripción del viaje, bueno, no voy a exagerar, ya, el 70% es sobre América del Sur, y dentro de eso casi el 90% es sobre Chile. Y tanto es así que escribió esta obra que se llama Observaciones Geológicas en América del Sur, que es una obra esencialmente sobre Chile. ¿Y saben sobre qué? Sobre cómo se levantó la cordillera de los Andes, sobre el relieve chileno. Darwin en América, en Chile, en Chiloé, aprecia una erupción volcánica.
Él viene con una expectativa geológica, viene con un frenesí geológico que ha comenzado en Río de Janeiro viendo el pan de azúcar, que ha continuado en La Pampa, que se exacerba a la contemplación de la cordillera de los Andes, que tiene un hito en una erupción volcánica. Solo le faltaba un terremoto. Y justo viene el terremoto del 20 de febrero de 1835 en Concepción, y Darwin estaba en Chile, en Valdivia, y después viene acá y lo aprecia. Y todo eso se materializa en sus libros. Libros que son fruto de investigaciones que a su vez son llevadas a representaciones de lo que es chileno, en este caso la cordillera de los Andes. Y aquí tenemos el primer mapa geológico, si lo pudiéramos llamar así, de Chile, o sea, una representación con la composición de cada una de las piedras de la cordillera de los Andes, pizarra, caliza, etc. Lo que es fundamental para un país minero como Chile, el saber cuáles son sus elementos. Y entonces vemos, a través de Darwin, una transición extraordinaria entre lo que es la ciencia imperial del siglo XVIII hasta Darwin y la ciencia nacional, la que comienza a hacerse ahora en Chile, para Chile, en donde Darwin, que no es chileno, sin embargo, haciendo ciencia imperial, ofrece un instrumento fundamental para el desarrollo nacional, como es la identificación de las características del terreno y de los componentes minerales, que en un país minero, insisto en esa idea, resulta fundamental. Ahora, en esa época, primeras décadas del siglo XIX, post-1810, Chile no es el único territorio al cual llegan científicos. Por ejemplo, tenemos aquí a Agustine Codazzi, a la izquierda, un italiano que llega a Venezuela y se pone a las órdenes de Simón Bolívar, es un ingeniero militar y que una vez que concluye la independencia se dedica a hacer la geografía, la investigación natural de Venezuela. Después la hace en Colombia. A la derecha tenemos a Alcides de Orbigny, un francés que en la década de 1820, mandado por el Museo de Historia Natural de París, llega a América, permanece en el Río de la Plata, pasa a Chile y de Chile pasa a Bolivia. Y en Bolivia, contratado por el mariscal Santa Cruz, se dedica a hacer la geografía de Bolivia, o sea, a hacer la historia natural de Bolivia. Tal como Humboldt había hecho para México, Venezuela, Ecuador, etcétera, Perú, Cuba, estos señores ahora lo hacen para cada uno de estos países, Venezuela, la que hoy día llamamos Colombia, y Bolivia. Y tenemos a Claudio Gay a la izquierda, del cual me voy a extender un poco más, que llega en 1830, contratado por el gobierno chileno, a empezar su viaje. En realidad había llegado a Chile el 28, pero el 30 lo contrata. Y a la derecha tenemos a Raimondi, un italiano liberal que en 1850 arriba a Lima y en Lima se convierte en el naturalista del Perú. Tenemos a Ignacio Domeyko con su señora y a Rodolfo Amando Filippi, dos científicos que van a continuar en Chile hasta el fin de sus días, ¿cierto? Y que son científicos nacidos en el extranjero, pero que hicieron ciencia eminentemente nacional. Pero el que comienza con todo esto es este señor, Claudio Gay, francés, arribado en 1828, contratado en 1830 para realizar una exploración científica de Chile, lo que hace durante 12 años, viaja desde Copiapó hasta Chiloé, porque ese es el Chile que nace a la vida republicana. Copiapó, Chiloé, nada más. Y aquí lo tenemos en una representación donde se muestra cómo él está escribiendo, ¿cierto?, una historia natural que describe especies vegetales y animales con sus instrumentos científicos, con su lupa, o sea, un señor que va al terreno, que sale, que viaja, que recorre. Aquí lo vemos en medio del Salto en Laja. Lo vemos subiendo volcanes, esos mismos volcanes que tenemos hoy día aquí, al lado de nosotros, experimentando fenómenos arriba del volcán Antuco, por ejemplo, una explosión, ¿cierto?, en donde sus ayudantes chilenos salen arrancando, pero el científico, muy tranquilo ahí, se deja querer, ¿cierto?, por el fenómeno, expectante. Está como Darwin. Darwin le escribe en noviembre de 1834 a su hermana Catherine desde
Valparaíso, le dice, he tenido mala suerte, no me ha tocado ningún terremoto. Eso escribe. Y 3 meses después le toca el terremoto de Concepción del año 35. Bueno, Claudio Gay, como viaja por Chile, comienza a representarlo. Empieza a hacer mapas, digámoslo así. No solo empieza a hacer mapas, sino que empieza también a reconocer cuáles son las principales especies naturales. En este caso, vegetales y animales. Por supuesto, el huemul. El huemul que está en nuestro escudo nacional. Y sigue representando Chile, pero ahora, fíjense, ampliando la superficie. Primero mostré una lámina que era un lago, el lago Ranco, pero ahora ya es entre el río Maipo y el río Tolten. Y siempre identificando especies. Primero, en el borrador que está a la izquierda, y después en el limpio, que es el Atlas para la Historia Física y Política de Chile, que publica en 1854. Él empezó la expedición en 1830. Publicando libros, la botánica sobre Chile, 8 volúmenes. La zoología sobre Chile, otros 8 volúmenes. Y el Atlas para la Historia Física y Política de Chile, que es de donde sacamos estas láminas, que son 2 volúmenes. Y perfeccionando su mapa, que como ustedes ven ahora se amplió hasta Copiapó, al norte, y Chiloé al sur. En un Chile que gracias a Claudio Gay se ensancha, porque si para Moraleda era todo esto nada más, el litoral, ahora Chile, cierto, es cordillera-mar, y con nombres, fenómenos geográficos, orografía, relieve, etcétera, etcétera, etcétera. Que como viaja por todo Chile durante tantos años y permanece en diferentes lugares en contacto con toda la población, comienza a captar cuáles son los tipos chilenos, cuáles son los habitantes característicos, por ejemplo, estos guasos maulinos, con su colorido, ¿no? Es cierto que está un poco idealizado, pero alguna vez tuvimos más color para vestirnos. O los mineros del norte chico, mineros que aquí también aparecen muy elegantes, ¿cierto? Pero que como si ustedes se fijan bien, al fondo de la figura aparece cuáles son las condiciones de su trabajo. O sea, Claudio Gay no solo representó, ¿cómo decirlo?, lo bueno de Chile, la copia feliz del Edén, el asilo contra la opresión. Se las arregló también para de una manera elegante, fina, que no hiriera la susceptibilidad de la élite chilena, que como todos bien sabemos es muy delicada, ¿cierto?, para representar la realidad. Y la realidad es la de ese trabajo duro, ¿cierto?, casi inhumano, que era sacar el mineral desde el fondo de la tierra. Bueno, y termina elaborando este gran mapa, el primer mapa de Chile, el primer mapa oficial de Chile, publicado el año 1854, y que es producto naturalmente de todo su viaje. Me detengo un minuto en este mapa. Este mapa es un mapa oficial, es un mapa producto de una obra pagada por el Estado chileno que le paga a un naturalista para que haga la geografía de Chile, para que identifique los recursos naturales de Chile, para que sepamos dónde están las ciudades, dónde está la población, para que sepamos cuáles son nuestras aguas minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que tengamos una representación cartográfica de Chile, que es un instrumento para ejercer la soberanía, o sea, para mandar, para gobernar. Y en este mapa oficial nosotros tenemos la primera, entonces, representación del Chile tal cual nace a la vida republicana, o sea, un Chile que comienza en Copiapó y que termina en Chiloé, entre la cordillera y el mar. Aquí no existe Patagonia, porque nunca la Patagonia fue chilena. Y si al mapa le agregamos las constituciones desde 1812 en adelante, en donde dicen expresamente que Chile limita al norte con el despoblado Atacama, al sur con el, etcétera, al este con la cordillera de los Andes y al oeste con el Pacífico, nos damos cuenta por qué aquí hay una representación fiel de Chile. Pero más importante que eso, en este mapa están señalados cuáles son los límites de Chile, los límites políticos. Están señalados cuáles son las provincias de Chile, cuáles son las ciudades, etcétera. Pero sobre todo está señalado lo que va a ser Chile. Porque este es un mapa que, a diferencia de todos los mapas que conocemos,
¿cierto? No está reflejando lo que pasó, no está reflejando lo que es, está reflejando lo que va a ser. ¿Por qué digo esto? Porque en este mapa nosotros vemos un territorio que se extiende desde Copiapó hasta Chiloé, como si el Estado chileno de 1854 o de 1840, cuando él ya tiene más o menos listo el mapa, para no decir 1836, que es el primer borrador, ejerciera soberanía sobre todo ese territorio, en donde estuviera la escuela, la policía, los impuestos, los servicios. Y todos sabemos que no era así. Esto es un Chile que va a ser futuro. Es un plan. Es el futuro de Chile en un mapa. O sea, le quiero destacar cómo el científico que viajó por todo Chile, que investigó, que revisó, que conversó, pudo darse cuenta en la década de 1830 que Chile iba a convertirse en una comunidad que se extendía desde ahí al norte, por el norte de Copiapó, hasta el sur. Eso no es Chile en 1854, eso es lo que quiere ser Chile. Y más importante todavía, un científico que logra transformar esa imagen horizontal del mapa de Malaspina, que va a Cordillera Mar, en una imagen latitudinal, dándole la figura, creando el verdadero ícono que es el mapa de Chile, un país largo y angosto, como es hasta el día de hoy. Eso no existe antes de Claudio Gay. No existe el Chile que conocemos antes de Claudio Gay y no existe, por lo tanto, una representación ni un mapa de Chile. Y el primero que hace eso como un plan hacia el futuro, que eso es la ciencia, algo que va a venir, es Claudio Gay. O sea, él contribuye decisivamente a delinear, y por eso el título de la conferencia, lo que somos hoy. Bueno, él también hace mapas particulares de cada una de las provincias. Pero no solo eso. Claudio Gay tiene la agudeza, la virtud de, en el mapa general que ya expliqué, incluir este recuadro. Y este recuadro es esto, la Patagonia. Pero a él no le interesa la Patagonia, a él le interesa el Estrecho de Magallanes. Porque el mapa es de 1854, les dije yo. Él había viajado por Chile desde 1830, había vuelto a París el año 42, y el año 44 se habían iniciado las querellas de límites con Argentina, precisamente por el Estrecho de Magallanes. Y entonces, entre que se inician las querellas y se publica el mapa, que son 10 años, en las comunicaciones entre Claudio Gay y Manuel Montt, ministro y después presidente, él le dice al presidente, a los estadistas chilenos, mire, le dice, es cierto que yo no estuve en la Patagonia, es cierto que no he pisado el Estrecho de Magallanes, pero sería bueno que yo, en mi mapa, pusiera el Estrecho de Magallanes a propósito de las querellas con Argentina, para tener un antecedente sobre el cual después defender nuestra pretensión respecto al Estrecho de Magallanes. O sea, la ciencia, en este caso Claudio Gay, no solo hace todo lo que he dicho, transforma, se anticipa y transforma en chileno un territorio que no lo era, que no era de nadie. Un genio. Como él viaja por todo Chile, los va conociendo a ustedes. Bueno, no a ustedes, pero a gente como nosotros, a escolares, de todo tipo de personas. Y va conversando, y va conociendo las tradiciones, las costumbres, el folclore y todo lo demás. Y entonces termina componiendo una historia de Chile. Él había sido contratado solo para escribir una historia natural, o sea, una descripción del mundo físico, del mundo animal, del mundo vegetal, de los minerales. Pero como acumula tanto material, como conoce tantas cosas, como investiga en tantos archivos, como recibe tanta información, es capaz, con el método científico, de, a pesar de ser un naturalista, o sea, lo que llamaríamos hoy día un botánico, de escribir una historia, o sea, de la historia nacional, de la historia natural, que es lo que está haciendo, pasamos a la historia nacional y escribe una historia de Chile. Y una historia de Chile que nos entrega entonces un pasado que nos legitima como república. Un pasado que está circunscrito al espacio que él ya delimitó en el mapa. Porque en la historia de Chile, Claudio Gay, no está Mendoza, pues.
Porque el mapa dice que Chile llega hasta la cordillera de los Andes, ¿me siguen? O sea, la geografía delimita el ámbito de lo que va a ser la historia de Chile. Y él le escribe. Y al escribir nuestra historia, desde Pedro de Valdivia, los españoles, los pueblos precolombinos, etc., contribuye de manera todavía más importante a algo que se llama la nación chilena, a formar comunidad, a entregarnos un pasado común, algo en lo cual nosotros nos vamos a reconocer todos. Y esto se materializa en los 8 tomos, 500 páginas cada uno. Ya sé lo que me van a preguntar. Pueden empezar por cualquiera. Cualquiera está bien para empezar. 2 tomos de documentos y sobre todo las representaciones de esa historia que están en el Atlas. Por ejemplo, lo que hoy día es la Plaza de Armas. Y fíjense, ¿qué preside todo? La bandera. ¿Cierto? Pero no solo en el ámbito urbano, en las chinganas populares también hay comunidad presidida por la bandera. Y en las fiestas generales, como este 18 de septiembre, en la Pampilla, no la de Coquimbo, sino lo que hoy día sería el Parque O'Higgins en Chile, tenemos una fiesta en donde conviven todo tipo de grupos sociales, personas, todo tipo de folclore, etcétera, y todo presidido por los 2 grandes símbolos de lo que se supone es Chile. O sea, la bandera y la cordillera. Ícono natural, ícono cultural. ¿Y quién capta eso? Claudio Gay. Pero no es que Claudio Gay sea muy inteligente, que lo era. No es que fuera muy agudo, que lo era. Sino que él está representando, está llevando al papel lo que para la sociedad chilena es importante en esa época. Él está dando cuenta de lo que la gente piensa. Y la gente piensa que Chile es una comunidad. Bueno, Claudio Gay es el que hace la historia general, es la base sobre la cual viene todo lo demás. Él tiene una visión general, una historia general, una descripción de todo Chile, un mapa de Chile. Y después vienen científicos que van a ir a cosas más concretas. Por ejemplo, Ignacio Domeyko, que es un señor que se dedica a la minería, que llega a Chile en 1838, contratado como profesor en un liceo en La Serena, y que se dedica a viajar por Chile reconociendo faenas mineras, yacimientos mineros, siendo perito de querellas de minas. Pero que además tiene el interés de conocer la Araucanía. Y entonces él conoce todo el norte chico, pero viaja al sur y recorre toda la Araucanía y publica diferentes cosas, la Araucanía y sus habitantes y la colonización en Chile. Y recorre toda esta región y la describe en su maravillosa diversidad y hace mapas y representa personas que están hasta hoy día de hoy con su cultura. Paisajes. Escribe tratados especializados, publica en Anales de la Universidad de Chile. Y a él se suma un alemán, Filippi, que a diferencia de Domeyko, que viaja por el norte chico y la Araucanía, viaja por el norte grande, por el desierto de Atacama, y recorre la región de los lagos. Y también escribe. Y entonces el primero se dedica a la minería, este es botánico. Y entonces son el complemento indispensable de la visión general que ya había ofrecido Claudio Gay. Y esto a lo largo del siglo se va materializando en el conocimiento del desierto, en el conocimiento del desierto de Atacama, de sus habitantes, de su flora, de su fauna, de las características, etcétera, etcétera. Y se materializa finalmente en un museo que es el Museo de Historia Natural, que es lo mismo que el Museo de Historia Natural que tenemos por acá en Concepción. Pero también describe la región de los lagos, porque él viene de Alemania y está relacionado con los alemanes de la región de los lagos. A los cuales después sigue otro señor, ya en 1875, Pisis, que hace un mapa de Chile, un mapa científico de Chile y con representaciones, delineando Chile, a los cuales se suman los que construyen los ferrocarriles, a los cuales se suman los que construyen el primer observatorio astronómico. O sea, podemos dar una gran cantidad de científicos, de hombres de ciencia y algunas mujeres que contribuyen a delinear Chile. Y terminamos señalando 4 áreas sobre las cuales ustedes van a poder estudiar todos estos personajes. Una, la del reconocimiento del territorio, donde están Claudio Gay, Domeyko, Filippi, muchos de los nombrados.
Otra que dice relación con algo que es muy actual, que es todo el tema de los recursos naturales y la energía. Otra que dice relación con la infraestructura, los que construyeron los ferrocarriles, los puentes, el viaducto del Mayeco, los tranques, el dique seco. Y por último, y no menos importante, ¿cierto?, el Chile social, el Chile histórico, el Chile que evalúa cada una de los elementos que componen la sociedad. Y de esta manera llegamos a fines del siglo XIX, después de un siglo, comenzando con la ciencia imperial por allá, con el aporte de los pueblos precolombinos, a tener el Chile que termina el siglo, ¿cierto?, convertido en un país ya unido, integrado, con ferrocarril por todos lados, con escuelas, liceos, con un idioma común, con una historia común. Algo que hoy día, hoy día quizás puede parecer algo crítico. ¿En qué sentido? En que naturalmente ese Chile es un Chile uniforme. Es un Chile que tiene que ser igual para todos, con una historia igual para todos, en donde hay una forma de ser chileno. Hoy día estamos en un mundo en que afortunadamente, ¿cierto?, se valora la diversidad y la heterogeneidad, y hay muchas formas de ser chileno. Para estos señores que estaban formando la nación había casi una sola historia. Hoy día, y este mismo Congreso y muchos como este, muestra que hay muchas formas de ser chileno, hay muchas formas de expresar nuestro amor a nuestro país, y un punto fundamental sin el cual no puedo dejar de terminar, en que todos estos que delinearon Chile eran extranjeros. Y entonces también nos sirve para valorar el aporte de los extranjeros a lo que somos hoy. Muchas gracias.